Graficar líneas en forma de y es igual a mx más b. Nuestro objetivo hoy es graficar ecuaciones lineales en forma de intercepción dependiente. Avancemos y veamos cómo los valores de μ afectan nuestras gráficas. Considere las siguientes gráficas en forma de y es igual a mx más b. Esto puede ser difícil de leer, así que más específicamente, todas estas líneas están en esta forma de igual 2x más b. Básicamente, lo que estoy haciendo es variar el valor de b. Esta línea negra es igual 2x, 3. Y lo que quiero que noten es que en realidad cruza el eje y a la derecha en negativo 3. La línea azul, igual 2x menos 1 cruza el eje y en 1 negativo la línea roja, igual 2x más 1, cruza el eje y en positivo. La línea verde cruza el eje y en positivo. 3, con una ecuación de igual 2x más 3. Entonces, como probablemente pueda notar, aquí está sucediendo algo de un patrón. Veamos ahora qué sucede con la línea cuando cambiamos el valor de m. Todas estas líneas tienen la forma de y es igual a mx más 0. Entonces, todos ellos tienen una intersección y de 0, por lo que todos pasan por el origen. Pero he variado el valor de m, que representa la pendiente. Me gustaría echar un vistazo al negro, azul y línea morada primero. Esta ecuación es igual a x, o podemos considerarla como igual 1x. La línea azul igual 2x tiene una m aumentada. Como puede ver, la línea se hace más empinada, a medida que se mueve de izquierda a derecha. Siempre me refiero a la pendiente de izquierda a derecha cuando lees un libro, solo para mantenerlo consistente. La línea púrpura es igual 4x, da un aumento de m, la línea se vuelve más empinada moviéndose hacia arriba de izquierda a derecha. Ahora mirando la línea marrón, roja y verde. La línea verde es igual a x. Podemos pensar que es una x negativa. La línea roja y igual 2x, de nuevo, es más empinada, pero ahora va cuesta abajo de izquierda a derecha. Y igual 4x va cuesta abajo porque es una pendiente negativa, pero es muy empinada, debido a las 4. Pongamos todas esas piezas juntas. Una función lineal está dado por y es igual a mx más b, o f igual a mx más b. Tiene un gráfico como línea recta, con una pendiente igual a m, y cruzando el eje y en. El punto se llama intersección en y. Para resumir, obtienes dos componentes clave de una línea en este formulario. M es igual a la pendiente. B es igual a la intersección en y. Y esa es toda la información que necesita para hacer un buen gráfico. Echemos un vistazo a nuestra definición formal, y es igual a mx más b. Se llama ecuación de intercepción dependiente de una línea. Vamos a seguir y graficar un par de estos. Grafiquemos y igual a x más 3. Esta es la forma en que se encuentra la línea. Necesitamos identificar el valor de m y el valor de b. Ahora es fácil ver que b es igual a 3 positivos. M es el coeficiente del término x, que sería negativo. Sin embargo, para usar la pendiente, es útil tenerla en forma de fracción. Entonces lo haré negativo 1 sobre 1. Para graficar esta línea, necesitamos trazar la intersección en y luego usar la pendiente para encontrar puntos adicionales. La pendiente del negativo sobre el positivo, bajaría una unidad y derecha una unidad. Y esta sería nuestra línea a través de esos dos puntos. Simple como eso. Probemos con otro. ¿Cuál sería nuestra intersección en y? Nuestra intersección y es negativa 4, nuestra pendiente de esta línea es positiva 2/3. Trazamos la intersección en y. Usa la pendiente para encontrar puntos adicionales, arriba 2, derecha 3. Nuestra línea pasa por esos dos puntos. Así es como graficamos líneas en forma de intercepción dependiente. Podemos verificarlos fácilmente en la calculadora gráfica. Verificar el segundo. Desde la pantalla principal, presionamos y es igual
arriba a la izquierda, y corrió nuestra ecuación. Recuerde que con nuestra pendiente, especialmente si está en forma de fracción, debemos asegurarnos de incluirla en un conjunto de paréntesis, multiplicado por x menos 4, golpe gráfico. Le da una buena imagen de que nuestra línea se ve precisa, pero más específicamente, si tocamos el segundo gráfico, podemos verificar que 0, negativo 4, es un punto en la línea. Y ahora podemos verificar que el punto 3, negativo 2 es otro punto en la línea. Por lo tanto, hemos graficado esto correctamente.